Bienvenidos al podcast IMEC, un espacio del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Jalisco. El día de hoy me encuentro con el ingeniero Alberto Corona, quien nos va a explicar un poco sobre cómo funcionan los sistemas de almacenamiento, mejor conocidos por sus siglas en inglés como BESS. Ingeniero, ¿cómo está el día de hoy? Hola, muy buena tarde. Gracias. ¿Bien y usted? Bien, también, gracias. Para entrar directamente en contexto, me gustaría preguntarle, ¿cómo llega usted al mundo del almacenamiento de energía? Porque tengo entendido que no tiene como muchos años este tema, entonces me gustaría saber, pues, cómo llega usted a la posición que maneja el día de hoy, que me comentaba que es entre comercial y entre técnico, y pues tengo entendido que tiene amplio conocimiento en el tema. Entonces, me gustaría si nos pudiera compartir un poco de cómo llega usted a este mundo y qué fue lo que más le llamó la atención o por qué decidió de tantas ramas que tiene la ingeniería mecánica eléctrica, por qué decidió la parte del almacenamiento, qué fue lo que más le gustó. Sí, es un tema curioso. Yo, antes de estar en el mundo netamente del almacenamiento de energía, vengo de la parte de calidad de energía. Me desarrollé muchos años tanto en la parte de distribución de soluciones y aplicaciones como en la fabricación de ese tipo de soluciones de calidad de energía. Pero este mundo de calidad de energía y de eficiencia energética, donde también me he desarrollado, eh, siempre se está expandiendo. Siempre hay nuevas tecnologías, tendencias a nivel global, que México pues es un país que siempre está presente con el desarrollo de tecnologías y este no es el caso contrario. Entonces, estando desarrollando proyectos y siendo un aliado para la empresa para la que hoy por hoy trabajo, desarrollando proyectos en conjunto de precisamente calidad de energía, pues surge la oportunidad de pertenecer a las filas de SkySense y precisamente a raíz de eso, pues ya tenemos poco más de un año dedicándonos al 100% al tema de almacenamiento de energía y teniendo una mezcla con calidad de energía, temas de microredes y eficiencia energética. Ok, ¿cómo se relaciona la parte de calidad de energía con el almacenamiento? O sea, ¿es muy estrecho o no tanto? Totalmente, Ah, ok. totalmente. Hoy por hoy, la parte de calidad de energía y almacenamiento van de la mano, en realidad. No podemos hablar de una sin hablar de la otra, porque al hablar de almacenamiento necesitamos electrónica de potencia, necesitamos infraestructura eléctrica, necesitamos hacer interconexiones a un sistema, sea comercial, industrial o de escala pública, o el término en inglés que van a escuchar mucho es utility scale. Por lo tanto, estas dos grandes ramas de la ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica también, tienen mucho que ver entre sí. Entonces, no podemos hablar una sin la otra, ¿no? Ok, entiendo. Y bueno, también, bueno, para enfocarnos directamente en la parte del almacenamiento, ¿cómo explicaría un ingeniero electromecánico de a pie, digamos, qué es un sistema BESS, qué es, bueno, y también las siglas, si puede, por favor, Claro. y para qué sirve? Correcto. Bueno, los sistemas BESS es el concepto que vamos a escuchar en el mercado o el entorno. Las siglas de BESS es Battery Energy Storage System. Hablando en castellano, se puede utilizar el acrónimo de SAE, que es Sistema de Almacenamiento de Energía. Ok. Inclusive ya hay unas DAC que hablan de ello y hay Mm, algunos acrónimos muy particulares, pero lo que más vamos a hablar o lo que más vamos a encontrar es el acrónimo BES. Eh, el producto o la solución que hoy por hoy tiene mayor demanda en el mercado es el arbitraje energético para el desplazamiento de carga. ok. ¿Qué significa esto? Para las tarifas reguladas en México que tienen cobros en diferentes horarios del día, por ejemplo, la gran demanda media tensión horaria, la DIST y la DIT, que en lo particular son las que tienen esa componente horaria, donde hay horarios base, intermedio y punta, existe algo que se llama cargo por capacidad. El Ok. cargo por capacidad se da en el horario punta. Ok. Ujú. Entonces, lo que de manera natural
se hace con un sistema de, de- de desplazamiento de carga, o el concepto con el que se van a encontrar mucho es el load shifting, es cargar en uno la batería o el sistema de almacenamiento de energía cuando la energía cuesta menos en el horario base, que típicamente es entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, eh, y descargarlo en el horario punta. Para CFE todavía existe el horario de invierno y el horario de verano en las tarifas, Ok, muy específicamente en el tema tarifario. Entonces, son 2 horas en el horario de verano y son 4 horas en el horario de invierno de punta. Y ok, puede haber sus variantes dependiendo la tarifa y dependiendo la región del país. ok, Entonces, pero hablando de manera general, o el mayor territorio que impacta serían 2 horas en verano, 4 horas en invierno, ¿vale? ok. De horario punta Ujú. como tal. Por lo tanto, el concepto del desplazamiento de carga es: cargo el sistema de almacenamiento cuando es barato y lo descargo en esas horas cuando es caro. Y ahí lo que yo tengo es un beneficio económico de primera mano en la facturación. Ok, Ese es el producto, la aplicación que hoy por hoy más se da en el mercado. No es el único. Hablaremos a lo largo de la charla de las demás aplicaciones, pero es lo que más vamos a encontrar actualmente. entiendo. Bueno, nada más para quien no sepa, pues, CFE, que es el distribuidor que ahorita funciona en México, maneja las tarifas horarias y las tarifas ordinarias, me parece. Correcto. Entonces, ordinarias no aplicaría este beneficio, ¿no? Solamente Porque la no hay, horaria. porque no hay un horario que establezca esos tipos Ok. de características o cobros, ¿no? Y la horaria, según tengo entendido, empieza a partir de los 100 kilowatts de carga conectada. ¿Es correcto? Sí. Sí, es Ah, correcto. ok, perfecto. Ahí empieza la gran demanda, media atención horario. Ok, entiendo. Y bueno, ¿cuáles son los horarios punta? Por ejemplo, aquí en En Jalisco y... Jalisco, el ujú. horario punta es de las 8 de la noche a las 10 de la noche. Ah, ok. Y el de invierno, ese es en verano, Ujú. y el de invierno es de las 6 a las 10 de la noche. Ok, Por eso digo ok. que en invierno son 4 y en verano son 2, ¿no? Ok, ok. Entiendo. Entonces esto básicamente le conviene a la industria que trabaja, pues, 24/7. ajá, ok, entiendo. Bueno, y entonces, continuando, ¿qué componentes tiene un sistema de almacenamiento y cómo interactúan las baterías, el BMS, que es lo que me comentaba, que es el Battery Management System, por sus siglas en inglés, y el PCS, que es el Power Conversion System, y bueno, los controles, o sea, cómo funciona toda la parte de los componentes de este sistema. Sí, claro. De manera general, el sistema de almacenamiento se compone de un bloque de corriente directa, que son las baterías como tal, Ujú. que pueden venir en un gabinete o en un rack. Insisto, se usan muchos términos en inglés en esta industria, en un gabinete, o pueden venir en un contenedor, típicamente de 20 pies cúbicos. Ok. ¿Vale? Entonces, ese es el primer elemento, es la batería como tal, ¿no? El bloque de corriente directa. Después tenemos al PCS, que es el Power Conversion System, es la electrónica de potencia. Ok. Eh, el Power Conversion System convierte la corriente alterna de la red en corriente directa para almacenarse en las baterías. Ujú. Y viceversa. Cuando queremos, eso es para cargar la batería. Y cuando queremos descargar la batería, el PCS convierte la corriente directa almacenada en las baterías a corriente alterna para inyectar en nuestra propia red, en la red del usuario, ¿no? Ok. Y bueno, también mencionaba la parte del BMS, ¿no? El BMS es la parte del control, lo vamos a llamar así, del control específico del bloque de corriente directa. Ok. ¿Por qué? Hay dos controles, uno, Ujú. uno en la parte del bloque de corriente directa, que es el BMS, que es Battery Management System, o el sistema de gestión de la batería, que es para controlar temas de tensión de la batería, de temperaturas, de corrientes Ok, y de ok. todas esas variables que deben de estar monitoreadas 24/7
para temas de operación y de seguridad de la batería. Ok. Y hay un nivel de control más arriba o en una siguiente capa, que es el EMS o el Energy Management System, Ok. que es el sistema de gestión de energía, que precisamente está típicamente en la parte superior, una capa arriba, y que está monitoreando a toda la red del sistema donde está haciendo la estrategia de inyección o de carga y descarga del sistema para obtener este beneficio. Digo, si estamos hablando de desplazamiento de carga, entonces está viendo todo lo que ocurre en el sistema. Hay sensores por muchos lados y este EMS toma decisiones para cargar la batería o para descargar la batería, para aplicar alarmas, controles, identificar cualquier situación que ocurre. Ok, ahí, bueno, yo me acuerdo haber visto un diagrama que conectaban, es el, como coloquialmente se puede conocer como el cerebro, ¿no? El que Sí, decide si se inyecta del suministrador, si es de la planta de emergencia, si es de los paneles fotovoltaicos, sí, bueno, de los módulos fotovoltaicos, o de las baterías. O sea, sí es el que gestiona, ¿no? Tal sí, cual. es El que tal decide cual, dónde inyecta. es el Ajá. cerebro de la operación, como bien Ah, ok. usted. Y haciendo un poco como la comparación con los sistemas fotovoltaicos, ¿en qué parte se hace la interconexión del sistema de baterías o del sistema de almacenamiento en el punto, perdón? Sí, al ser un sistema que no produce energía, se le llama una conexión, Ah, ok, no un interconexión. punto de conexión, Ok, exactamente. Un punto de interconexión vendría de cualquier fuente que genere energía. El sistema BESS o el BESS, en lo particular, no genera energía, almacena esa energía para ser ok, usada en diferentes momentos o bajo diferentes esquemas. Entonces, teniendo ya este contexto, típicamente hablábamos de las tarifas arbitradas o las tarifas reguladas, en este caso de CFE. Típicamente, para poder cubrir a toda la instalación, se hace la conexión en media tensión. ok, ¿Vale? Porque no necesariamente todos los usuarios van a tener una sola distribución o un solo transformador, ¿no? Posiblemente tienen una cantidad mayor, 2, 3, N, dependiendo del tamaño de cada sitio. Por lo tanto, el punto estratégico de conexión es, tenemos su acometida o acometidas, porque hemos tenido el caso ok. y se repite que en un solo sitio haya diferentes acometidas y del mismo CFE por estrategia del usuario. Vamos a pensar en una sola. Donde tiene la acometida, pues debe de haber una celda de distribución en media tensión. Ok. Entonces, en esa celda de distribución, nosotros buscaríamos si es que hay una celda disponible, o perdón, una sección disponible en esa celda, o tenemos que agrandar la celda o buscar la estrategia adecuada, tanto eléctrica o técnicamente adecuado, económicamente adecuado y normativamente adecuado, o que cumpla con la normativa. Eso es muy importante, lo estaremos hablando, que todo esto siempre debe cumplir con las normas, tanto las normas oficiales mexicanas, en este caso la NOM 001C de 2012, como algunas normas internacionales, estándares y buenas prácticas. Pero típicamente se busca la conexión en media tensión para abarcar a toda la instalación. Ok, entiendo eso, la verdad no lo sabía. ¿Y cuáles son los parámetros que se toman? O sea, si por ejemplo yo como constructora de baja tensión o de media tensión, un cliente me pide información, ¿cómo qué parámetros tengo que tener en cuenta para yo poderle recomendar un sistema de almacenamiento? ¿O en qué casos sí conviene, en qué casos no le conviene? ¿Cómo puedo yo determinar? ¿O cómo yo puedo decir, en este caso ya puedo recurrir con el ingeniero Alberto Corona para que guíe a mi cliente qué le conviene y qué no le conviene? Correcto. Sí, la información base para generar un primer caso de negocio Ujú. es el recibo, Ok. ¿vale? El recibo es una fuente de información muy importante porque viene tanto cuál es la demanda contratada del usuario, Ujú. la tarifa,
cuáles son los consumos que tienen horario base, intermedio y punta, el cargo por capacidad que hablábamos, el tema de factor de potencia que es muy importante, hablamos, aunque el factor de potencia es un indicador de eficiencia energética, tiene que ver también con parámetros de calidad de energía, igual podemos hablar posteriormente de eso, pero son indicadores que son funcionales para hacer un caso de negocio. No estoy diciendo que esa sea la única información, pero para la manera de hacer el caso de negocio inicial, con esa información es muy básica e importante. Los diagramas unifilares son básicos. Indispensables. Sí, es el acta de nacimiento de cualquier instalación. Entonces es muy importante conocerla porque hace rato hablábamos, oye, ¿y dónde vamos a hacer la conexión del sistema? Bueno, necesitamos de conocer todas las características del sitio, ¿no? Entonces, con esa información básica, podemos hacer un caso de negocio y poder empezar a revisarlo, ¿no? Y ahí vamos a determinar si es un proyecto redituable económicamente y en cuánto tiempo. Y empezar a hablar de algunos conceptos como retornos de inversión, cuánto, aparte del retorno de inversión establecido en una TIR, que es un parámetro económico y financiero, en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. Son dos temas un poquito distintos entre ellos y algunos otros parámetros que nos van a dar si es viable o no es viable desarrollar un proyecto de almacenamiento. Importante mencionarlo, si estamos determinando que el sistema de almacenamiento va a ser para hacer un desplazamiento de carga, va a tener unas componentes a analizar. Si es para una central fotovoltaica o de alguna energía renovable, bueno, vamos a evaluar otros parámetros. Si es una industria pequeña, mediana, grande, pues también tendríamos que estar evaluando otros parámetros. Si buscamos que sea una aplicación para dar respaldo o continuidad operativa, tenemos que incluir otros parámetros. Siempre va a depender del tipo de aplicación contra lo que lo vamos a comparar para obtener en ese modelo de negocio o en ese caso de negocio los resultados que buscamos. Ok, entiendo. ¿Y es complicado o es como muy laborioso hacer esta parte del caso de negocio o más o menos? La realidad, más que complicado, hay metodologías y herramientas para hacerlo, ¿no? No es tal cual, lo tomo, lo pongo en una hoja de Excel, le pongo dos números y me lo dice. No es por ahí. Hay que hacer un análisis, insisto, hay metodologías, hay software para realizar esto y obtener resultados lo más fiable posible. Eso es lo más importante. Ok, ¿usted se dedica a eso? Sí. Ok, interesante. Es parte de mi trabajo. Veo la parte tanto comercial como la parte técnica de desarrollo de soluciones. Ok, de acuerdo, interesante, gracias. Bueno, ahora sí, ya cambiando como un poco más a lo más global que comentábamos hace ratito. A nivel mundial, ¿en qué momento está el almacenamiento de energía el día de hoy? ¿Y qué tan grande es este mercado o hacia dónde usted considera que se dirige? O sea, como toda esta parte del contexto más del mercado global. Correcto. Bueno, en lo particular, hoy por hoy, el mercado a nivel global, prácticamente en cualquier país del mundo, ya hay este tipo de desarrollos. No está centralizado en las grandes potencias industriales en Estados Unidos, Europa, China, que sí, ahí hay un desarrollo muy amplio. La realidad de las cosas es que sí. Nuestro vecino del norte, como muchos sabremos, allá las compañías de suministro eléctrico son privadas, entonces el desarrollo de sistemas de almacenamiento para este tipo de industrias de generación y transmisión y distribución de energía es muy prolífero. Hay mucho desarrollo actualmente. De hecho, en California, esto es uno de los estados donde más desarrollos de sistemas de almacenamiento hay. Y bueno, en todo Estados Unidos, ¿no? Pero en lo particular a nivel global, el tema del almacenamiento de energía ya se encuentra en una etapa
no inicial o incipiente, sino en un desarrollo hacia la madurez. Ya tiene bastantes años esto. Podemos hablar de que hay diferentes métodos para almacenar energía. Ok. ¿Vale? Nosotros nos centramos, y es nuestra área de expertise, el almacenamiento de energía en baterías con el electrolito litio fierro fosfato, o como lo van a ver en las siglas, que se encuentran FP, ¿no? Litio Ok. fierro fosfato. Ok. Pero la realidad de las cosas es de que existen otros métodos. Por ejemplo, existen métodos de almacenamiento de energía con rebombeo de agua. Ah, ok. Sí, también se escucha cada vez más ese tema. Correcto. Aquí, digamos que esos métodos son para hablar de grandes embalses o grandes acumulaciones de agua. Ujú. Yo lo he visto en aplicaciones mineras muy grandes en varias partes del planeta, porque estamos hablando, insisto, de embalses de varios millones de metros cúbicos, donde tienen una central de generación Ya. hidroeléctrica, pero también esa agua que bajó y generó el movimiento de las turbinas para producir electricidad, pues se vuelve a Absorber. regresar al embalse, y otra vez almacenaste esa energía y la puedes volver Ok. almacenaste la energía en forma de energía potencial y energía cinética con el agua, ¿no? No necesariamente almacenaste electrones. Ujú. Ok. En Ujú. esencia, pues, porque todos son electrones, ¿no? Pero almacenaste agua. Hay otros métodos como el aire comprimido o el aire cavernoso en cavernas donde se puede almacenar, que son aplicaciones muy específicas y en lugares donde es propenso para hacer esto, pero también es otra forma de hacerlo. Y pues digo, para cerrar un poquito el tema, esto ya con baterías de litio fierro fosfato, que la ventaja, pues, a diferencia de estos otros dos métodos que comento, pues no es mover varios o cientos de miles de metros cúbicos de agua o grandes volúmenes de aire, pues en cada sitio o en cada planta se puedan poner baterías y la infraestructura para poder almacenar energía, ¿no? Esa es la ventaja que tiene almacenar energía con baterías. Entonces, para la industria, lo ideal, obviamente, pues es la parte de las baterías, ¿verdad? Bueno, antes de continuar la siguiente pregunta, me surge la duda, ¿hay algún otro tipo de baterías o esas de litio, fierro, fosfato son las que hay? ¿O las otras no son tan eficientes? O... Esa es una pregunta que recurrentemente nos hacen. Las baterías de litio, fierro, fosfato tienen un desarrollo en este momento contra otras tecnologías como pudiera ser las muy ampliamente conocidas plomo ácido o níquel cadmio u otras combinaciones de litio con otros materiales, principalmente por temas de seguridad y de densidad de energía, o sea, la cantidad de energía que puedo almacenar por volumen. Entonces, el litio fierro fosfato nos da ese balance. Entonces, por eso actualmente es muy utilizado. Platicábamos la vez anterior que se están haciendo desarrollos con otro tipo de baterías, como de flujo de vanadio, se están haciendo baterías con sodio, que están desarrollándose. Ujú. Es un hecho que se está desarrollando cada vez más tecnología, buscando cada vez recursos que sean más abundantes en el planeta. El Claro. litio, pues es una sal que hay diferentes yacimientos a lo largo del planeta. En América hay varios lugares como Bolivia, Argentina, inclusive en México, en el área de Sonora, tenemos un yacimiento ya declarado de litio y en varias partes. Australia es un país que en la explotación de los yacimientos de litio tiene ya una madurez muy importante en la explotación de ese mineral Ujú. para llevarlo a las grandes fábricas que producen ya como tal la batería. Pero hoy por hoy la economía de escala que
típicamente está en China, de la fabricación de esta tecnología, es lo que nos da las baterías de litio fierro fosfato. No descarto que en los próximos años, tampoco no puedo decir cuántos, no tengo yo ese dato, Ujú. pero que en los próximos años tengamos otras tecnologías que puedan ofrecernos quizás menores tiempos de entrega, mayores densidades de energía o un balance entre ello y pues tras lo que típicamente vamos, ¿no? Mejores precios. Ok, ¿usted considera que el avance de estas tecnologías es lo que propició que el mercado de las baterías pues surgiera en este momento pues histórico o en el mercado actualmente o cree que son otros factores o todo combinado? Yo creo que es una combinación de diferentes situaciones. Por ejemplo, las baterías de litio, sin hablar de ninguna combinación, solo de general baterías de litio, eh, están en el mercado desde los noventas, Ok. ¿vale? Hablando en pequeñas expresiones de pilas o ya acumuladores o baterías Ujú. para dispositivos muy pequeños, ¿no? Cuando antes podían operar en minutos con otras tecnologías, al surgir el litio ya como una batería comercial, pues pasaron de minutos a horas, ¿no? Esa fue una revolución importante por lo mismo, ¿no? De que en prácticamente el mismo tamaño que las otras baterías, se podía almacenar mayor cantidad de energía. Por ende, pues mayor tiempo de utilización de los dispositivos, cámaras, teléfonos celulares, en fin, ¿no? Eso fue una gran revolución, ¿no? Entonces, eso podría ser un factor, más aparte, la necesidad que hay una diferencia de la velocidad entre que la infraestructura de transmisión y distribución crece y se actualiza y los requerimientos del mercado. Ok, ok. Entonces ahí como que se acoplaron perfectamente, ¿no? Y Claro. bueno, ahorita ya hablamos como de la parte más general. En México, ¿usted cómo considera que ha evolucionado este mercado? O sea, ¿cuál es como, usted que ya lleva varios años trabajando en esto y bueno, lo comentaba, ¿no? La parte de calidad de la energía y demás, ¿cómo considera que ha evolucionado y hacia dónde considera que va? Correcto. Pues mira, nosotros tenemos datos de que ya se cuenta con sistemas de almacenamiento con baterías de litio de al menos de 10 años para acá, hablando del 2016. Se empezó en la parte comercial industrial y se ha extendido a la parte de las suministradores de energía. De hecho, algunos conocerán la central fotovoltaica de Puerto Peñasco. Ujú. Entonces, esa central fotovoltaica, que es de las más emblemáticas en México, pues tiene un sistema de almacenamiento que a medida de que crece la generación fotovoltaica, porque está yendo siempre en fases de crecimiento, también se le están añadiendo más y más bloques, vamos a llamarlo en este caso, de almacenamiento a ese proyecto, ¿no? Entonces, ya hay un camino recorrido en México, digo, al menos podríamos hablar de 10 años. eh, Posiblemente nos puedan retroalimentar a alguien más que diga, a lo mejor tiene 15 años, no lo sé. Digo, nosotros tenemos esos registros, Ujú. hablando de proyectos declarados, ¿no? Proyectos declarados porque es otro punto importante. No hay todavía un padrón o un registro donde se diga, mira, hay N sistemas de almacenamiento en México operando el día de hoy. Estas nuevas regulaciones que salieron en abril del 2016, del 2026, perdón, donde ya se establecen mayores criterios precisamente con disposiciones administrativas de carácter general, nos van a llevar a eso, ¿no? Ujú. Entonces podemos hablar de que es un mercado que en México al menos tiene 10 años, está en crecimiento, tanto en las dos vertientes, la vertiente comercial e industrial y la vertiente de suministro o el utility scale, como comento que se le dice a ese sector, ¿no? Entonces, Ok. es algo que está creciendo y seguirá creciendo porque, de nuevo, la demanda que tienen los sectores versus la actualización o modernización de la infraestructura de generación, transmisión y distribución en el país llevan velocidades diferentes. Ok, básicamente el mercado crece más rápido de lo que puede entregar la energía que demanda. Ok. Sí, correcto. Ujú. Una duda aquí intermedia. Cuando menciona que los proyectos de suministro de módulos fotovoltaicos
tienen también, crecen con sus baterías, es para la parte de la carga, ¿no? O sea que los parques solares generan energía mientras hay sol. Ahora sol, Entonces las baterías funcionan cuando no cuando hay, no ¿no? hay O sea, se sol. cargan con eso y aportan para también, para la parte de la demanda, ¿no? Es Para correcto. ayudarle al generador. De la potencia, le conocen como la parte de potencia, en función, precisamente lo acabas de describir muy bien. Típicamente las centrales de generación, vamos a enfocarnos a las fotovoltaicas y a las eólicas, Ujú. pues son energías renovables, pero pues cuando hay una nube, cuando hay un ciclón, cuando hay algo, hay una afectación en la parte fotovoltaica, o cuando no sopla el viento, pues el aerogenerador, pues la eficiencia no es la que se busca. Entonces, a eso le llaman intermitencia. A Ok. esa intermitencia en la generación, muy probablemente, o no es que muy probablemente, más bien antes de la tecnología como tal de los sistemas de almacenamiento, pues había momentos en los que la energía había un desbordamiento o tal cual no se aprovechaba, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo la podía estar generando, pero si no tenía una demanda, pues literal la tenía que tirar, ¿no? Entre comillas, por Ujú. llamarlo de esta manera. Entonces, ahora con la tecnología de almacenamiento, ya no pasa esto. ¿Por qué? Porque si yo estoy produciendo energía en hora sol y no tengo la suficiente demanda, la energía que no estoy demandando la almaceno y cuando ya no tengo sol, la entrego a la red. O lo mismo con el tema del viento, ¿no? Ok, ok. Eso pues también ayuda, o sea, apoya que crezca ese mercado, ¿no? Porque estaba supliendo una necesidad. Es correcto. Y eso también se puede hacer a escala como local o en baja escala. Por ejemplo, si una empresa más pequeña tiene módulos fotovoltaicos, ¿puede aprovechar esa parte del almacenamiento de energía? Claro, ¿O ahí es más conveniente inyectarla? ¿O ahí cómo funciona según su experiencia? hablamos hace rato de un tema de microredes, o Mm, hablaba un ujú, poquito de también que vemos esa parte de microredes, donde pues aquí ya vienen un concepto que abona las microredes, que es el de recursos energéticos distribuidos. Un sitio, por ejemplo, hablemos de una planta o de una colonia o de una ciudad, pero vamos a enfocarnos en una planta, en este caso, puede tener generación fotovoltaica, puede tener generación con gas natural. Por cerrar el tema, estar conectado a la red y tener un sistema de almacenamiento. El sistema de almacenamiento se convierte en una tecnología que da flexibilidad. ¿Por qué? Porque yo voy a aprovechar a la red cuando mejor convenga a la economía de mi empresa. Voy a aprovechar al sistema fotovoltaico y voy a aprovechar a la generación con gas natural. Digo, es un escenario. Esto, y hace rato hablamos del MS, que es el control que maneja absolutamente todo en esta micro red y va a tomar las decisiones cuándo cargar la batería, de dónde cargar la batería, o sea, siempre buscar el tema económico, ujú. eh, jalar de los paneles, jalar de la red o jalar de acá. Entonces, se hace un sistema con tal potencia que puede llevar a los mejores beneficios a los usuarios. Hace un momento mencionaba que acaban de salir las disposiciones administrativas al respecto. ¿Nos puede hablar un poco más o menos de qué hablan o por qué acaban de salir o por qué acaban de salir apenas en este año, por qué no antes y qué nos dicen esas disposiciones administrativas? ¿Cuál es la parte regulatoria en todo esto? Sí, bueno, las DACs o disposiciones administrativas de carácter general en cuanto a los temas de almacenamiento de energía salieron en abril O de sea, este año, hace 2 meses. un par de mesecitos. ¿Por qué salieron hasta ahora? Bueno, recordemos que hubo una transición entre la Comisión Reguladora de Energía, Ujú. que ya no existe, y la Comisión Nacional de Energía. Entonces, Ujú. en todo ese tema de transición, pues hubo ciertos atrasos en ciertas iniciativas que se traían. Entonces, todo esto viene de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Ujú.
Sabemos que esto se dio desde la reforma del 2013 en el sexenio del presidente Peña Nieto. Y bueno, pues eso ha traído cambios, ha Claro. traído muchos cambios. Esto no solo en la parte de almacenamiento, sino en la parte de generación, la parte de transmisión, distribución y muchas otras aristas más, ¿no? Pero centrándonos en esta parte, todos aplaudimos que ya hay un marco legal y administrativo donde podemos trabajar. Yo considero que como en el código de red que ha tenido ciertas versiones, esto también tendrá que ir cambiando con respecto el mercado avance y este tipo de aplicaciones también avancen en México. Pero en lo particular, yo lo veo de manera muy positiva y nos viene a hablar, para empezar, de términos, ¿no? Términos de cómo decirle. Típicamente usamos el concepto BES. Ahí ya se habla del SAE, que es el Sistema de Almacenamiento de Energía. Habla de energía eléctrica y de algunos otros conceptos muy en lo particular, de centrales de generación y demás. Pero sí, la parte regulatoria en México está avanzando. Ya la Comisión Nacional de Energía está impulsando por esas regulaciones y pues cada vez vamos a ver evoluciones. ¿Por qué? Porque tanto el sector público como el sector privado estamos empujando porque esto eh, trabaje sobre una línea donde todos podamos tener una comparativa, ¿no? Quizás antes de eso teníamos o seguíamos buenas prácticas de Ujú. manera que se veían en otros países o de manera internacional, pero ahora ya podemos seguir una línea de trabajo que se tiene en México. Ok, excelente. Entonces, básicamente la parte de la regulación por el gobierno ya está tomando en serio, ¿no? Como todo este sector, le está dando pues la seriedad que se merece, pues, Correcto. como porque está creciendo. Ok, entonces hablando ahora sí en el tema de negocio, que es lo que también platicábamos hace ratito, ¿por qué los sistemas BES son un área de oportunidad para los ingenieros mecánicos electricistas? No solo como empleados, sino también como profesionistas independientes o empresarios. ¿Qué parte es porque es un negocio, un buen negocio actualmente, dedicarnos a esta rama? Correcto. Bueno, no me gustaría decir que para seguir una tendencia, pero la realidad de las cosas es de que es una tecnología con mucha flexibilidad y muchas aplicaciones. Ujú. Entonces, en la parte de ingeniería mecánica eléctrica o electromecánica, la realidad es de que es la base para realizar este tipo de proyectos. Ok, Hace rato me comentabas, oye, ¿cuál es la información mínima o básica para desarrollar un caso de negocio? Hablamos de que era el recibo y el diagrama unifilar. Entonces, para poder desarrollar un proyecto de almacenamiento de energía se necesita mucha ingeniería. claro. Se necesita hacer todo el tema de infraestructura eléctrica, Ujú. todo el tema de electrónica de potencia y el almacenamiento propio, como tal de la batería, que se necesitan algunos conceptos de química, muchos no nos gustan la parte química. Digo, no hay que ser específicamente un ingeniero químico, pero sí hay que tener muy claros ciertos conceptos muy puntuales. Se necesita también mucho de ingeniería civil. Hay desarrollo de ingeniería civil para precisamente hacer bases bien calculadas para hacer algunas demoliciones, para hacer ciertas cosas, que también es una componente importante, pero muy específicamente en la parte de ingeniería se necesita mucho desarrollo de ingeniería. Hay horas y horas de gabinete detrás de un proyecto de almacenamiento de energía y por lo tanto un ingeniero electromecánico puede ser o partícipe de una empresa que ya realice ese tipo de proyectos o desarrollarlos. Pero sí me gustaría dejar muy claro que sí hay un tema muy importante de ingeniería en el desarrollo, tanto de horas de gabinete de cálculos y desarrollo como temas regulatorios y Ujú. normativos y la parte que nos sigue rigiendo en México de la NOM 001-C de 2012, ¿no? Claro. Es muy importante. Entonces, ¿por qué? Si no lo menciono, pues
pudiera quedar un tanto ambiguo. Entonces, la parte del desarrollo de negocio, debes de conocer eso para poder incursionar en el negocio, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque nos vamos a enfrentar a situaciones en sitio que típicamente los clientes pues tienen una infraestructura que quizás no está cumpliendo con normativa o hay que hacer cambios en infraestructura que son muy importantes a nivel de media y baja tensión típicamente y todo lo que esto conlleva y pues la parte del desarrollo financiero, ¿no? Y con financiero me refiero a estas conceptos que hablábamos de los retornos de inversión y demás cosas, ¿no? Entonces, sí hay un área de oportunidad muy importante para todo el gremio de ingeniería mecánica eléctrica o electromecánicos y todas las carreras afines es muy importante mencionarlo, porque no solamente estamos hablando de obra eléctrica, también hablamos de automatización y control de sistemas eléctricos de potencia, hablamos de telemetrías, de comunicaciones, que también es muy importante porque pues todos estos sistemas o activos se monitorean a distancia, porque no es solamente decir, ya hicimos el proyecto de almacenamiento, ya seleccionamos la tecnología, ya definimos cuáles van a ser los fabricantes, lo instalamos, muchas gracias, nos vemos. No, hay un trabajo posterior que al menos debe durar entre 15 y 20 años posteriores. ¿Por qué? Porque es una tecnología que necesita operación y mantenimiento. Por lo tanto, necesita de recursos humanos para darle esa operación y mantenimiento. Es una cadena de negocio que desde que se firma un proyecto hasta el final de la vida de la tecnología, siempre debe estar presente el recurso humano y es en lo particular de profesionistas de este gremio. Ok, o sea, el mercado es muy amplio donde pueden entrar, pero también el conocimiento que uno tiene que tener debe ser muy amplio, ¿no? Correcto, sí, Ok. eso es algo muy interesante y algo que siempre en el CIMEC se ha promovido, ¿no? La parte de la mejora continua, de la capacitación constante, es algo que en esta industria en lo particular sí es muy exigente. Claro. ¿Usted se puso a investigar de todos esos temas, Inge? O comparte como, bueno, a la parte civil le dejamos lo suyo? La, ¿O un la, poco de las dos cosas? la realidad es de que yo me enfoco en la parte precisamente del dimensionamiento de sistemas, la parte de calidad de energía, eficiencia energética y microredes, pero no cubro No, está muy difícil, la todos verdad. los puntos que necesitamos, ¿no? Es un grupo multidisciplinario. Ok. O sea, eso también es importante mencionarlo, ¿no? Que es un grupo multidisciplinario de muchas ingenierías y de muchas otras áreas del conocimiento, administración, contabilidad, finanzas, porque son proyectos, como digo, a largo plazo que Ujú. deben de tener esas componentes embebidas en el proyecto, ¿no? Ok, ¿y el mantenimiento es muy complejo o porque ahorita lo mencionaba? ¿O no tanto? Más que complejo, se tienen ya protocolos establecidos. Ujú. Cada uno de los fabricantes de las diferentes tecnologías tiene protocolos establecidos y se deben de seguir al pie de la letra. Ok, entiendo. Por lo que menciona en las diferentes disciplinas que uno tiene que saber, suena un poco como difícil si uno se quiere lanzar como emprendedor por su cuenta para manejar ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Usted considera que sí es como un mercado para atender como cada quien por su cuenta? ¿O es más bien hecho para las empresas ya consolidadas por el tipo de infraestructura que requiere, pues, desarrollar un proyecto de este tipo? Yo lo que creo conveniente en este momento, en lo particular del mercado, es que esas empresas pequeñas o emprendedores busquen alianzas. Ok. Busquen alianzas para desarrollar este tipo de proyectos con empresas que ya tengan un camino recorrido. Eh, es mucho más factible, tanto técnica y económicamente, buscar esa guía o ese camino que hacer un proyecto y enfrentarse y toparse con
pues con muchos problemas en un inicio, ¿no? Claro. Al final del día, cada quien toma su decisión, pero la recomendación sería, tú que ya estás haciendo proyectos, que tienes clientes, que te estás desarrollando, si te interesa explorar el mercado del almacenamiento de energía, busca a una empresa la cual te pueda dar un acompañamiento, te pueda dar una guía y un soporte para lograr hacer un proyecto de este estilo. Ok, entonces básicamente es acercarnos con usted. Si yo, empresaria, emprendedora más bien, estoy desarrollando proyectos y viene un cliente y me pregunta sobre sistemas de almacenamiento, lo ideal sería, yo le mando un mensaje a usted y, tengo este cliente o este proyecto y usted me puede asesorar en todo el proceso para satisfacer las necesidades de ese cliente, pues. Sí, podemos brindar una alianza estratégica Claro, comercial claro. donde precisamente el aliado nos acerca al usuario, se desarrolla un proyecto y se trabaja en conjunto. De Ese, acuerdo. ese sería el mejor escenario para todos. Ok, de hecho, bastante interesante. Bueno, les comentaba hace ratito que, o sea, sí me ha pasado que me han preguntado y la verdad es que sé que existen, sé que hay personas y empresas que los desarrollan ese tipo de proyectos, pero no sé quién o cómo hacerlo, pues, o sea, cómo pasar del cero al uno, Correcto, básicamente. Entonces, correcto. gracias, ingeniero. Esta pregunta me pareció interesante. ¿Cuáles son los principales dolores del cliente que hacen que la venta de un sistema de almacenamiento sea una conversación fácil? Es el costo del cargo por capacidad, los apagones, la demanda máxima, la tarifa punta. ¿Cuál es el dolor principal de un cliente para que sea muy fácil vender este tipo de proyectos? Claro, como comentaba anteriormente, esta es una tecnología flexible y que habilita, ¿vale? Ujú. ¿A qué va a habilitar? Si un cliente ve su factura mes con mes y cada vez la ve con un número más grande por pagar, el cargo por capacidad típicamente es lo que va a hacer tomar su decisión, ¿no? El caso de negocio donde esta tecnología reduzca su cargo o el cobro por cargo por capacidad, ahí va a ser el que haga tomarle la decisión, ¿no? Ahora bien, mencionaba otros temas, ¿no? Si está rebasando su demanda contratada, también existe la estrategia, hablamos del desplazamiento de carga, ahora esa estrategia se le llama rasurar picos o el peak shaving. Ok, Entonces, si el usuario tiene identificados que está rebasando su demanda contratada en ciertos momentos, pues eso también le va a generar unos sobrecargos. No hablamos de capacidad en este momento, sino sobrecargos por sobrepasar la demanda contratada. Ese va a ser su motivador para hacerlo. claro. Y hablaba también temas de cortes o continuidad operativa en la operación, pues si el usuario típicamente se enfrenta a esos problemas, si ya tiene contabilizado cuánto le genera en merma un corte o un paro no programado por electricidad, pues también ese va a ser el motivador, ¿no? Entonces, cuando ya el usuario tiene identificado su dolor, y nosotros, como empresa que se dedica a brindar este tipo de soluciones, lo identificamos con la plática que tengamos con él, con las evidencias, con todos los elementos que se planteen en las diferentes interacciones que se tengan. La realidad de las cosas es que eso va a empujar al proyecto. Ok, Y de nuevo caigo en la parte del modelo o del caso de negocio. Si se sabe plantear de manera correcta el caso de negocio bajo cualquiera de estos tres puntos que mencionamos como principales, que insisto, hay otros más, pero son los que más abundan hoy por hoy en el mercado, el proyecto va a fluir ok, definitivamente. ¿Por qué? Porque todos los meses el usuario paga su factura. claro. Entonces, si el caso de negocio y el modelo de adquisición del proyecto se hacen y se diseñan adecuadamente, el proyecto va a fluir. Claro, y también hablar en términos de dinero, ¿no? Que eso es algo que todos entendemos y el Claro, cliente lo tiene perfectamente y es algo que le duele, ¿no? Entonces, correcto. si uno puede solucionar ese dolor
con temas de dinero, pues entonces ya nos puede entender más fácil, ¿no? Correcto. Porque no sé si también a usted le pasa que se dedica a lo comercial y a lo técnico. De acuerdo a su experiencia, que se dedica a la parte técnica y comercial, no sé si le ha pasado que a veces usted puede explicar de forma técnica cómo se justifica realmente como todo el proyecto, pero a veces los clientes pues no, o sea, no, a veces no entienden y a veces no es que les interese tanto, no sé si esa parte le ha pasado. Entonces hablar como en términos ya de dinero, de cómo sí es rentable este proyecto, pues tiende a facilitar esta parte de la conversación, ¿no? Completamente, como le digo, presentando el caso de negocio, o sea, los números, los retornos, ahí es el éxito del proyecto, ¿no? Ok, Obviamente, siempre debe de haber, como digo, una ingeniería atrás, pero el caso de negocio nos va a hacer avanzar. entiendo, muchas gracias. Y bueno, ahora sí ya para ir cerrando, porque bueno, a mí se me pasó muy rápido, entonces para ir cerrando esta conversación. Si usted pudiera resumir en una idea, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los ingenieros que forman parte del CIMEC, tanto los nuevos que vamos entrando como los que ya tienen algo de años o de tiempo siendo colegiados? ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a esos ingenieros e ingenieras? La realidad es que no dejen de ser curiosos Ujú. en investigar lo nuevo que está ocurriendo o las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias en el tema de ingeniería electromecánica, porque eso es lo que nos va a dar la flexibilidad de participar en nuevas oportunidades, en nuevas vertientes de negocio y prepararse siempre estarse preparando. Este medio es de prepararse, porque de lo contrario, si no te preparas tú, el de enfrente sí se va a preparar y va a tener una ventaja competitiva. Ok, de Entonces, acuerdo. la realidad de las cosas es, entre más nos preparemos, más nos rodeemos en un gremio como este del CIMEC, donde podamos compartir ideas, buscar alianzas. Creo que ese es el mensaje principal que yo pudiera dar. Y es un excelente mensaje, ingeniero. Creo que ya se había comentado incluso en conversaciones anteriores, básicamente que la unión hace la fuerza, ¿no? Y bueno, a usted lo conocí en una asamblea, la primera vez que platicamos, y la verdad es que es muy interesante y una como profesionista pues crece bastante porque, por ejemplo, esa vez que conversamos, me abrió como un montón de caminos que yo la verdad ni siquiera había considerado. También yo había mencionado, y creo que la conversación pasaba con el ingeniero Manuel Chávez y con el ingeniero Francisco Quevedo, que esta parte de los sistemas de almacenamiento es un área que sé que existe, que sé que es muy interesante, que es como un mundo completo, pero no sabía cómo incursionar. Entonces, pues la verdad, muchas gracias por acercarse y por platicarme la primera vez y muchas gracias por dedicarse el tiempo de venir para acá. De verdad, le agradezco mucho también por apoyar este proyecto. Y pues yo personalmente aprendí muchísimo, tanto preparando la conversación como ahorita. Entonces le agradezco mucho por compartir ese conocimiento y pues seguramente vamos a estar en contacto pues de aquí en adelante. Correcto, pues muchas gracias, ingeniero Isabel, muchas gracias al CIMEC y pues invitarlos a que vean esta serie de podcasts muy interesantes que están llevando a cabo aquí en el CIMEC. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.